buenos días, amigos. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. En este domingo 26 de febrero del 2012, por cierto, estamos grabando, aclaro, es viernes 23 de febrero. Si no me equivoco, Gustavo me corrige, 23 de febrero, viernes, estamos grabando, estamos transmitiendo, domingo 24, era para ver si estaban atentos, 26 de febrero. El tema del día de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo últimamente en el país y que todo el mundo lo habla, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo discute, ya sea para defenderse o ya sea para atacar o para criticar, y que en Latinoamérica también está sucediendo y que en Europa también está sucediendo, y estamos hablando de algo conocido como intolerancia. Y el día de hoy vamos a tratar sobre la intolerancia, sobre la política, sobre los medios y sobre la sociedad. ¿Qué país somos capaces de construir? ¿Cuál es el ideal de sociedad que queremos? ¿Cuál es el ambiente de gobernabilidad y de convivencia que aspiramos? ¿Y qué estamos haciendo para lograr eso que decimos en acciones? ¿Y qué factibilidad hay para realmente poder tener un país donde, a pesar de la gran diversidad, donde a pesar de una muy buena discrepancia y disenso, podamos, en medio de esa diversidad, poder tener un buen convivir para generar un buen vivir? Para aquello hemos invitado a algunos personajes que los invito a que conozcamos quiénes son. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Desarrollo y Género, candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ramón Sonnen Olsner Murrieta, radiodifusor guayaquileño con 15 años de experiencia, director de programas de opinión y gerente de proyectos culturales. Galo Mora Witt, secretario ejecutivo de Alianza País, ex ministro de Cultura y ex secretario particular del presidente de la República. Bueno, bienvenido Hernán Reyes, bienvenido Ramón Sonnenholzner, bienvenido Galo Mora Witt, dos descendientes alemanes, por cierto. Ramón, pronuncié bien tu apellido, yo siempre tengo complicaciones con tu apellido, Sonnenholzner. Bueno, bienvenidos, señores. Bueno, para comenzar a tratar este tema, quiero invitarlos a que veamos un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y que tiene que ver con la declaración de la UNESCO en relación a los principios de la tolerancia. ¿Les parece? Entonces, amigos televidentes, veamos. En 1995, los Estados miembros de la ONU emitieron la Declaración de los Principios sobre la Tolerancia mediante un documento que plasma este concepto básico de derechos humanos y que pretende fomentarlo en las sociedades de todos los países. La tolerancia es un término polémico, ¿no? En derechos humanos, por muchos años se ha considerado como el antídoto que ayudaría a prevenir violaciones de derechos humanos. Allí se señala que la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Sí, pero es el primer paso en derechos humanos, porque lo fundamental es llegar a aceptarnos que somos seres humanos, que tenemos derechos y que si yo quiero que me respeten mis derechos, yo respeto los derechos de las demás personas. Paso elemental para la construcción del respeto común, mas no necesariamente para una aceptación real. Hay una discusión sobre este término porque como somos seres humanos, estamos atravesados por relaciones de poder de las cuales no podemos escapar. La tolerancia también implica una relación de poder, entonces plantea quién es tolerado y quién es tolera. Entonces ahí hay un déficit en torno a derechos, porque un sector puede tolerar a otro su presencia, entonces las relaciones de poder siguen estando desiguales. En ese sentido, el documento aclara que la tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia, y más bien explica la función del Estado como ente impulsador de la tolerancia y activo en su difusión. Así consta. En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo. Exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación. La exclusión y la marginación pueden conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo.
Se trata entonces de un concepto cuya aplicación determina hasta cierto punto el avance de una sociedad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Hernán Reyes, comienzo contigo, Hernán. Hernán, las sociedades en el mundo están viviendo ciertos decibeles de intolerancia. Estamos viendo el tema de la primavera árabe, estamos viendo Europa, estamos viendo Latinoamérica y estamos hablando en el Ecuador hoy en día de que existen ciertos rasgos de intolerancia, por lo menos así se los dicen desde sectores de la ciudadanía. ¿Es posible gobernar siendo tolerante? ¿Es posible establecer relaciones sanas y adecuadas dentro de una sociedad siendo tolerante? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, como se ha visto, el término tolerancia alude fundamentalmente a un cierto tipo de respuesta frente a lo que sería un medio que cada vez es más diverso culturalmente hablando, socialmente hablando. Y desde ese punto de vista, creo que hay que distinguir entre lo que significa una actitud de tolerancia, que quizá en épocas como las actuales, la de la globalización, es absolutamente necesario ante tanta diferencia que existe, tanta heterogeneidad que existe en el mundo, de lo que significa gobernar desde la tolerancia. Creo que es un valor o un principio de corte liberal en términos políticos, que de alguna manera puede significar un piso, una base, un suelo mínimo para la gobernabilidad, pero no necesariamente creo que la gobernabilidad debe asentarse solamente en una actitud de tolerancia, sino efectivamente en la vigencia de un Estado de Derecho o un Estado de derechos. Creo que la ley es mucho más fuerte y la condición cultural de respeto al otro debe ser canalizada a través de otras vías. Gracias, Hernán Reyes. Ramón Solnejornes, ¿puede haber democracias con intolerancia? Definitivamente que sí, en el marco de que estén desorbitadas o estén enfermas por alguna patología social que se produce cuando una de las partes de las relaciones de poder se tuerce. Es decir, vivimos un estado de derecho marcado, pero el estado fáctico se desarrolla dentro de un marco democrático, inclusive se puede producir una dictadura desde la votación. En una sociedad donde a través de los impulsos mediáticos se logra la votación y no desde los impulsos de la real conveniencia. Y está frente a una cosa que puede estarse construyendo un tejido con votación favorable, algo que a la larga desordene una estructura democrática debidamente organizada. Gracias, Ramón Solnejornes. Galo Mora, ¿el proyecto de la Revolución Ciudadana es un proyecto intolerante con las minorías? Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a Gardenia Chávez, que fue mi profesora, a quien escuchábamos hace un momento, profesor en antropología. Mire, yo creo que hay que ser muy precisos en esto y basarse en una bifurcación semántica. La actitud, como decía Hernán, de ser tolerante, pasa, yo creo, por una actitud de asumirse como un ente solidario, como ser solidario, que creo que tiene una significación mucho mayor. Desde el poder, a mí me parece que hay que observar la tolerancia con un juicio de valor muy crítico, porque al establecerse la tolerancia se establece la hegemonía y el dominio. Es decir, ya se decía en el reportaje, ¿quién o con qué medios se puede ser tolerante con quiénes? ¿Con minorías étnicas, sexuales, de qué naturaleza? La Revolución Ciudadana precisamente planteó a través de una constitución, la de Montecristi, romper con esas taras decimonónicas y que en el siglo XX se estructuraron incluso con mayor perversidad en la Constitución de 1998. No voy a hablar de fanatismo político, estamos haciendo una observación quizá más bien de carácter filosófico, pero yo creo que lo que ha permitido precisamente es que tengamos la capacidad de ser solidarios, es una revolución. Gracias, Galo Mora, gracias, Ramón Solnejornes, gracias, Hernán Reyes. Hecha esta introducción, vamos a irnos a una primera pausa y regresamos ya con el desarrollo de la temática. Estamos a vuelta, amigos televidentes. Ahora vamos a ver la intolerancia desde la política, las preferencias que tenemos los ecuatorianos de ciertos liderazgos. Veamos entonces el reportaje de Carlos Andrés Núñez y regresamos. Varios de los líderes políticos de nuestro país han gozado de gran popularidad por su particular estilo de gobernar con el que han ganado protagonismo. La intolerancia ha sido parte de la cultura política ecuatoriana
y no es un atributo exclusivo de un presidente o de un legislador o de un alcalde. Es parte de cómo los ecuatorianos han gestionado sus intereses, de cómo se han construido lógicas de dominación y subordinación, y también de cómo se han construido lógicas contrahegemónicas. Sin embargo, de no ser algo nuevo para la historia de nuestro país, varios mandatarios sí han sobresalido, especialmente por su modo confrontativo. Lo que nosotros hemos tenido, y por parte de todos los actores políticos en el Ecuador, en distintos episodios y con muy raras excepciones, es una lógica descalificadora del rival político, una lógica de contradicción, una lógica de confrontación que se manifiesta constantemente en la retórica a lo largo de toda la vida del Ecuador, pero también a lo largo de las últimas décadas de gobiernos civiles. Algunos de los más representativos son el expresidente José María Velasco Ibarra, quien protagonizó varios conflictos, León Febres Cordero, cuestionado por atentados contra los derechos humanos durante su administración. En algunas circunstancias lo que hemos tenido son gobiernos con propensiones autoritarias, en donde el orden probablemente se ha mantenido, pero en donde la democracia ha sido sacrificada. Yo diría desde los 60 se acelera la lucha social para el reconocimiento de los sectores populares. Y nosotros lo hemos hecho con la protesta. Cada vez una fase de protestas va incorporándose un sector. Actualmente, el gobierno del presidente Rafael Correa también llama la atención, pues su estilo de gobierno ha estado marcado por la confrontación con diferentes actores a lo largo de su periodo. Tradicionalmente nosotros hemos sido efectivamente una isla de paz porque el juego político ha hecho que, a pesar de estar en la cuerda difícil, nos ha obligado a encontrar salidas políticas. Se trata de líderes que sobresalen en sus movimientos y que han alcanzado sitiales de representación muy amplios en las organizaciones políticas a las que representan, al punto de ser imágenes casi únicas de estos partidos o movimientos. Más poder y menos sociedad civil, dicho de modo simplista, ¿no es cierto? Menos sociedad civil, más crece la intolerancia. Un estilo de gobernar que para muchos resulta desgastante y que tiende a poner en riesgo la participación ciudadana y por ende la propia democracia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo, Hernán Reyes. Quisiera retomar esta idea de Ecuador como isla de paz. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Me parece que la política en el Ecuador, y no solo me estoy refiriendo a estos últimos años ni décadas, sino a lo largo de toda la vida republicana, en el Ecuador la política ha estado salpicada de muchos conflictos, de muchas contradicciones, porque efectivamente el país, el Ecuador, ha sido un país de muchos contrastes, de muchas diferencias, de muchas desigualdades. Y es evidente que no alcanza, digamos, un sistema de instituciones para imponer un nuevo orden sin que haya efectivamente este tipo de rasgos. Yo hablaría de que en el Ecuador hay una suerte de cultura política que tiende, a veces diría casi pendularmente o al menos esporádicamente, hacia buscar liderazgos muy fuertes cuya línea de separación con liderazgos autoritarios y aún algunos de ellos acusados de totalitarios o de tendencialmente totalitarios, yo creo que marca la vida política de los ecuatorianos. Ahora, pero Ramón Soldijorden, de tratar de imponer este nuevo orden, hemos visto algunos personajes dentro de la historia republicana del país, se menciona a Velasco Ibarra, al propio Febres Cordero, hoy se lo menciona a Rafael Correa, pero ¿se ha logrado imponer ese nuevo orden? Yo creo que históricamente hemos ido, desde la misma formación de la República, en unos contenidos absolutamente maniqueístas, absolutamente. No más España, los criollos al poder. No más conservadurismo, los liberales al poder. Hoy mismo vemos una cosa que nació en los años 90 con las tendencias mal llamadas neoliberales, cuando son neoconservadoras, nacidas en el pensamiento de los ejes conservadores del primer mundo, en la cual se implantó fundamentalmente un Estado debilitado y más privado. Y ahora al revés, un Estado grande y menos Estado. Es decir, menos privado. Menos privado. Y en el fondo siempre hemos anulado lo que es el fundamento de aquellos que creemos en la ciudadanía fortificada a través de una institucionalidad ciudadana fuerte, capaz de a través del plebiscito y otras formas de organización, lograr un espacio dentro de esa corporatividad que es una misma moneda. Estado, corporativismo privado, donde se observa
que hay actores que quieren apropiarse del poder de una de esas dos caras para seguir manipulando circunstancias. Ahora, Carlos Mora, Jorge León decía, pero cuando hay este tipo, estos rasgos de liderazgos que se pueden llamar liderazgos fuertes, caudillos, lo que sea, ahí no corremos el riesgo que tenemos más poder, menos sociedad civil y ahí no hay altos riesgos para un ambiente de gobernabilidad adecuado. A ver, los rasgos fuertes, y creo que Ramón lo decía con claridad. ¿Qué era Rocafuerte? Un rasgo inmensamente fuerte. García Moreno igual, Alfaro igual. Y los contrastes en los debates de Montalvo no pueden ser más evidentes de un sentido pragmático en la política, del enfrentamiento y la confrontación. Lo que pasa es que a mi modo de ver se entiende de acuerdo a la tendencia política hacia donde cada uno de nosotros va. El análisis burgués ha sido simplón, profundamente simplón, al decir simple y llanamente, es un caudillo cuando no entiende la naturaleza de los liderazgos. Y entonces a veces, en ocasiones, se ha juzgado, por ejemplo, el gran liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Churchill, De Gaulle, el propio Stalin, Roosevelt, son grandes líderes porque están en las matrices polares del poder universal. Pero cuando eso ocurre en América Latina, desde la imagen del tirano Banderas que Valle Inclán nos dejó, aquí se juzga como si fuesen dictadores caribeños a los Somoza, y hay un error de concepto fundamental. Cuando hay liderazgo como el de Rafael Correa Delgado, existe también una posibilidad fundamental y es la que se ha desarrollado estos 5 años. Un poder ciudadano que pueda interpretar las demandas y el destino. Y ahí está la Constitución y ahí están los reclamados plebiscitos. Ramón Soler, ¿querías opinar algo sobre lo dicho o lo expresado por Galo? Yo quisiera expresar algo, que en la historia esos maniqueísmos latinoamericanos han tenido una dificultad, o esos grandes puntos de gran poder donde se han hecho grandes inflexiones en la historia. No ha habido síntesis después. Es decir, hemos ido a otro extremo y en esos extremos no hemos aprendido a construir, a tejer en base a vertientes de tesis y antitesis. Anulamos al otro, desaparecemos al espacio del otro. El discurso de, por ejemplo, la larga noche neoliberal es tan gravitante y negativa por una sociedad como aquella que excluía la participación del Estado día a día en el país con el modelo que se implantó a partir de 1992, y yo diría del mismo gobierno de Rodrigo Borja, donde se le quitó derechos a los trabajadores, por ejemplo, para luego devolverlos en exceso, en lugar de generar balances, síntesis que nos permitan un equilibrio y navegar sin zozobras. Nos mantenemos siempre en la polaridad sin síntesis. Te doy la palabra, Galo. Solamente una acotación, como punto de orden. No, solamente que me alegra muchísimo encontrar un liberal hegeliano y marxista que invoque la dialéctica como punto de vista de la observación de la humanidad. Es que si no se es liberal. Vamos a Hernán Reyes. Bueno, en realidad me parece que depende del prisma con que se mire la democracia. Creo que desde una visión liberal de la democracia, esta especie de idea de guardar las formas, no importa que no esté de acuerdo, no importa que me reprima lo que tengo que decir, pero no confronto, parecería ser la figura ideal para el estadista. A mí me parece que estamos viviendo momentos de cambio, los momentos de cambio no pueden dejar de ser turbulentos, y en esa turbulencia me parece que es evidente que guardar las formas y a veces inclusive, yo no diría atropellar los procedimientos, pero sí diría apresurar el paso, con los efectos colaterales que eso puede dejar, puede ser una vía adecuada. Por supuesto, habrá que mirar después si es que esa construcción de la democracia no va socavando a veces principios básicos de la propia democracia. Eso habrá que ver a posteriori, pero es evidente que no nos pueden juzgar con un cristal que ni siquiera es aplicable en la Europa. Ahora en Europa se aplica autoritariamente medidas contra países de economía débil como Grecia o Portugal o España, de parte de las economías poderosas. No nos pueden juzgar con solamente esa mira. Ahora, Galo Mora, tú decías que el gobierno de Rafael Correa es un gobierno ciudadano. Y el gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado, independientemente de su discurso, es por gobernar con el apoyo de los ciudadanos en términos electorales.
elecciones, consultas populares, la nueva constitución, consulta popular, reestructuración de la justicia, etcétera, etcétera. Y algunos dicen que este podría ser un gobierno plebiscitario, pero al amparo de ese gran liderazgo y al amparo de estos gobiernos ciudadanos plebiscitarios, es que cuando se pide que se escoja entre Jesucristo y Barrabás, a veces se escoge a Barrabás. Bueno, y habría que entonces tener la lectura del gran novelista sueco, Per Lagerkvist, que por esa novela Barrabás ganó el Premio Nobel de Literatura, donde la historia es otra. Pero independientemente de ese concepto, yo diría que hay un elemento que es determinante. Lo políticamente correcto, efectivamente, como lo acaba de decir Hernán, no necesariamente corresponde a la imagen de un estadista. Es un análisis profundamente aburguesado de la situación política. Creo yo que la manifestación de los ciudadanos va mucho más allá. Primero, desde el concepto de asumirse como tal, de no estar marginado de todas las decisiones, de que la soberanía y las decisiones de carácter económico no sean un sofisma o sean una simple retórica, y por otro lado, el ejercicio verdadero. Por ejemplo, voy a ser absolutamente claro, antes de este gobierno, las juntas parroquiales no existían, eran un fetiche, a veces convertido en afiche para campaña electoral. Ahora tienen tal nivel de injerencia en su propio espacio territorial, al igual que la gran comunidad de alcaldías y municipalidades. Ahí se construye ciudadanía, es precisamente ahí en las bases, y por ello nuestra razón fundamental de estar en contacto todas las semanas con la gente que hace el país. Bueno, muchas gracias, señores. Ahora vamos a ir a unos cortes y cuando regresemos vamos a hablar de la intolerancia desde los medios de comunicación. Me quedo con unas preguntas que me las reservo para el último bloque. Hernán, ¿querías decir algo? No. Ok, Más bien vámonos final. al corte y regresamos con la intolerancia desde los medios de comunicación. Estamos de vuelta, amigos televidentes, pero antes de mandar al reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre la intolerancia de los medios de comunicación. Hernán Reyes, te pregunté si querías tener un punto de orden, me dijiste que no, pero ya en el corte expresaste tu voluntad de querer tener el punto de orden. Sí, gracias. Algo muy rápido. Hablando de las democracias latinoamericanas, sobre todo las actuales, que quizá es el contexto adecuado para hablar de intolerancia, hablar de populismos autoritarios, etcétera, como desde algunos sectores se alude. Es importante distinguir entre la presencia de líderes intolerantes o la intolerancia desde el liderazgo y una especie de demanda social de líderes fuertes. Creo que en países como los nuestros, donde las instituciones resultan ser bastante débiles, lo que empobrece fundamentalmente las democracias, me parece que la intolerancia o el liderazgo fuerte, a veces hiperfuerte, de los presidencialismos latinoamericanos, compensa de alguna manera esa debilidad de las instituciones. Entonces, me parece que es algo estructural y que no puede ser achacado simplemente a un rasgo de carácter o a un rasgo psicológico de alguien. Les voy a proponer algo porque veo que les pica la lengua de querer hablar. ¿Lo podemos dejar esto para el último bloque? Porque si no pierdo la estructura. Solo un del programa. acotamiento cortísimo. Cortísimo, 30 segundos. Mira, bajo esa visión, un hiperpresidencialismo, es decir, el curar con una dosis de morfina, cuando es demasiado alta la morfina ya no sirve y se transforma en veneno. Ese es el riesgo cuando se maneja esa valoración. Lo hiper sobre un problema. ¿Me permites concluir en esa idea? ¿La responsabilidad de los límites? Ok. Vamos a ver entonces el reportaje. Yo sé que Galo Mora quiere contestar también, pero vamos a ver el reportaje de la intolerancia de los medios de comunicación y regresamos. El conflicto entre el presidente Rafael Correa y Diario El Universo es uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Pero en la historia de nuestro país, la pugna entre presidentes y medios de comunicación es ya conocida. De hecho, varios casos se han presentado a la luz pública. Todos los días utilizan todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, para insultar al presidente de la República. Hay testaferros que escriben editoriales, que le mienten al país, que se inventan noticias para confundir al pueblo ecuatoriano. Los periodistas como el que hoy día en el diario El Comercio niegan la verdad o están ciegos
o le quitaron 2 chupetes. Pero más allá de esto, ¿hasta qué punto han sido los medios de comunicación los que han impulsado la intolerancia? En términos generales, en el espacio de los medios de comunicación no han estado incluidas todas las voces, no han estado abiertos a la diversidad de criterios, hay una circulación muy asidua de las mismas fuentes, de los mismos especialistas, de los mismos problemas. Entonces hay una recurrencia de agendas que impide justamente un reconocimiento de la diversidad, que es la base de la tolerancia en una sociedad democrática. Si utilizamos una generalización, indudablemente han sido, en su mayoría, diría, un poco reproductores de estereotipos y por lo tanto han contribuido quizás a crear ciertas condiciones de intolerancia, ¿no? Pues basta con observar la calidad de la información que se presenta y cómo se la presenta para notar que muchas veces existen rasgos de intolerancia. Ciertamente hay algunos programas televisivos que, por ejemplo, han abonado fuertemente a esa reproducción de estereotipos y, por lo tanto, a la intolerancia. Otros programas u otros contenidos no lo han hecho tan radicalmente, pero en general sí, creo que no ha habido un tratamiento adecuado en términos de lo que puede ser, digamos, sostener o contribuir a sostener una cultura de la tolerancia, ¿no? Frente a ello, se habla de la necesidad de retomar el verdadero rol de los medios. Pero, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la ley de comunicación, a partir justamente de un reparto del espectro radioeléctrico, de criterios para evitar la monopolización y de políticas concretas para favorecer el surgimiento de nuevos medios de comunicación, de voces distintas, de voces diversas, yo creo que es un mecanismo muy interesante para poder aportar al reconocimiento positivo de todas las diversidades que caracterizan esta compleja y diversa sociedad. Regulación y autorregulación no son contrapuestos, no son excluyentes el uno del otro, sino que su complementariedad podría ayudar a elevar el nivel de calidad de los medios. Pues no hay que olvidar que los medios de comunicación también son educadores y, por tanto, influyen en la sociedad de manera poderosa. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés. Tenemos 8 minutos para el diálogo. Comienzo con Galo Mora, sin perjuicio que quieras replicar a la intervención del bloque anterior. Perfecto, mejor dediquemos a este ya que tenemos poco tiempo. Yo creo que la matriz del asunto es que los medios, en general, tienen un deber, el deber de dejar de disputar el poder. Ese es su primer deber ético, ciudadano, acercarse a la ciudadanía. Segundo elemento que me parece fundamental. Veía con asombro hace poco que se utilizaba incluso la figura y el pensamiento de Carlos Marx para definir cuáles son los términos de la libertad de expresión que defienden ciertos sectores que están empoderados a través de los medios. En la Gaceta Renana de 1842, Marx decía con absoluta certeza: la primera libertad de expresión es no convertirse en industria. Y esto quiere decir efectivamente no entrar en las disputas del poder, convertirse en canal ciudadano, evitar manipulaciones. No vamos a pensar en lo sacrosanto de los seres humanos, no es posible, pero sí la transparencia, la ética como virtudes fundamentales, donde la calumnia y especialmente el juego ajedrecístico de saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde se me concede y hasta dónde concedo, pueda ser parte de una batalla campal en lo político. Aquí se ha expresado a través del diario El Universo y del diario El Comercio. Cuando hay un mensaje expreso grabado en YouTube donde la dueña del diario dice: se puede hacer revolución ciudadana pero fuera de aquí, socialismo del siglo XXI pero fuera de aquí. Esa es una expresión política de disputa del poder, evidentemente, y no se puede contradecir diciendo, bueno, si es su industria hace lo que le da la gana, porque la comunicación no es una mercancía, es un derecho social. Creo que ahí debemos partir. Okay. Ramón Solenjores, tú eres radiofusor guayaquileño, representante de los medios en consecuencia. No, yo no soy representante de los medios, sino de mi palabra. De tu medio de comunicación. Tampoco de mi medio, tú sabes que ese medio no es mío, es de mis hijos. Y yo no quiero entrar en esa. Yo soy un libre pero eres pensador. radiofusor, libre pensador. Soy un libre pensador y en ese campo me... O un pensador libre, sería mejor. Como pero lo prefieras. Dentro del ámbito que dice Galo Mora, ¿tú crees que los medios de comunicación han confundido su rol y realmente han estado en un ejercicio por disputa del poder y eso ha
crees? ¿Y eso ha incrementado la intolerancia en el país? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que sucede. Esto es un traspaso del poder a otro poderoso. Hace años hubo una disputa entre un medio del Grupo Isaías con otro grupo de comunicación fuerte por el tema de la guía telefónica. Un día voy a comprar a FIBEC una revista y encuentro esa misma disputa ya en la otra de propiedad de los medios controlados a través del Estado, ya no con el Grupo Isaías, porque ya no era una disputa del Grupo Isaías contra, en ese caso, el señor Alvarado, sino específicamente del Grupo Correa o de quienes lideran el poder contemporáneo contra el Grupo Universo. Estaba en la primera portada. Eso hay que regularlo, pues no podemos generalizarlo. Hay radios que tienen, periódicos que tienen unos códigos mínimos éticos. Quienes, por ejemplo, como el que habla, ha decidido hacer libre pensamiento, se aleja de los negocios del Estado, por muy interesantes que puedan hacer. Uno tiene que tomar distancia porque si no, pierdes lo que le pasa inclusive al que controla desde el Estado estos medios de comunicación. Pierde, no sabe en qué momento son del Estado y en qué momento son del gobierno, en qué momento son canal de Estado y en qué momento son canales de gobierno. Tiene que haber un principio ético para todos, porque el poder, y si lo analizamos como liberal, el único defecto, o serio defecto, gravísimo defecto que tiene el libre mercado en toda su forma, inclusive de la palabra, es el monopolio. Se enferma un sistema cuando el monopolio llega. Cuando el Estado se transforma en el monopolizador, también toda una sociedad se transforma en esa otra cara del capitalismo institucional privado, se transforma en capitalismo. ¿En consecuencia coincides con Mauro Servino que regulación no se contrapone a la autorregulación? Es que tiene que haber regulación. Eso de que no hay regulación y en los mercados liberales se desaparece la regulación. Es fundamental porque precisamente el cuerpo le da fiebre. Es como cualquier cuerpo, somos orgánicos. Un diabético tiene que tener regulado su insulina. Si no se le cae o se le va, eso es fundamental. Quien entre en discusión de eso, que no hay necesidad de regulación. ¿Cómo lograr el equilibrio? Básicamente, cuando se logra institucionalizar y no concentrar, pensar que el Estado es en sí todo el ente regulador. Por eso tiene que haber entes especializados, nacidos y emergidos fundamentalmente del saber, del profesionalismo. No se puede seguir manejando este país bajo esos dos discursos. ¿Qué pasa mañana se cae la revolución ciudadana con un principio que yo comparto, que es la ciudadanía? Muchos amigos míos se ríen porque soy un liberal neomarxista, como me dicen. ¿Qué pasa en el momento en que se cae? Sí, es un poco absurdo, pero yo acepto el principio de ciudadanía como fundamento. ¿Qué pasa en el momento en que se cae esta superestructura Estado? ¿Qué vendrán en estos maniqueísmos criollos que tenemos los ecuatorianos? Abajo el Estado, se acabó la larga atardecer socialismo del siglo XXI. ¿Y a qué vamos? ¿Al viejo ordenamiento? ¿Al desmantelamiento de lo institucional para formar? Al péndulo del pasado. Hernán Reyes. A veces se ha caído en un empobrecimiento de la discusión, se ha querido optar entre lo que es poder político o medios de comunicación. Ahora mucha gente se pone a favor de ciertos medios que están siendo enjuiciados por el poder político y otros se ponen a favor del poder político per se. Parece que hay un sociólogo español, Félix Ortega, que define muy bien el fenómeno que vivimos en nuestras sociedades. Él les llama la mediatización de la política. Los medios de comunicación en general, no solo aquí, en todas las partes del mundo, se han ido metiendo a codazos en el campo de la política y de alguna manera inclusive han ido ganando legitimidad a los actores políticos, aquellos que en las democracias modernas ganaban legítimamente el acceso al poder a través de los votos. Y desde ese punto de vista me parece que es legítimo que desde el poder político y con una orientación, diría yo, en pro de cambios que sean beneficiosos para la ciudadanía y para la reinstitucionalización del Estado, se ponga límites precisamente a esa actoría. Cuando se habla de actoría política de los medios, yo estoy absolutamente seguro de que sí, pero ha sido un tema que no se ha querido tocar. Los distintos gobiernos que han estado al frente en este país no han querido tocar el tema porque la cercanía de los grupos de poder económico y algunos grupos de poder político con los grandes medios de comunicación ha sido absolutamente notoria. Pero cuando Hernán Reyes habla que lo que ha existido es codazos por la disputa de estos espacios de poder, ¿son codazos para defender sus principios ideológicos o por espacios tan solo de poder?
para dominar? Bueno, no nos olvidemos que la gran industria de la comunicación masiva deja pingües ganancias. Es quizá junto con las de las nuevas tecnologías de la comunicación e información las que mayores ganancias producen en el actual momento. Y desde ese punto de vista creo que se trata de defender espacios a través de la mercantilización de la información, de la noticia, a través de disponer de este espacio para la publicidad, por ejemplo, que efectivamente no quieren que sea regulado, que no quieren que sea de alguna manera controlado. Ahora, pero esto me lleva, sin perjuicios que opines, Galo, esto me lleva al gran debate. ¿Qué somos? ¿Medios de información o medios de comunicación? Quisiera simplemente aportar a los dos temas situados. Primero, que no existe un grupo Correa, porque aquí no vamos a tergiversar un tema que es evidentemente político, ciudadano y cívico. Dos, creo que fundamentalmente hay un discurso, el medio construye un discurso ideológico para inocularlo, y eso es una manera de interpretar la vida, el mundo, un concepto del mundo, para buscar un eco. De lo contrario no tiene sentido. Una matriz de qué forma de concebir el mundo queremos, qué es lo que queremos, cómo sea el Ecuador, cómo sea América Latina, cómo sea el mundo. Y de eso, en eso se constituye el mensaje ideológico que está atrás de cualquier elemento que pueda en la expresión política convertirse en el atrapamiento del poder, en el emboscamiento al poder ejecutivo, en lo que sea. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que tener absoluta claridad. No es medio o prensa independiente. Esas comillas están de más, porque no sirven para nada. Siempre han representado intereses de orden político. Eso es muy claro. Eso quería agregar. Yo creo que una persona que no representa un interés está en una inocuidad absoluta y no está presentando una forma de comunicación. Si el gobierno quiere poner de un lado a los que opinan diferente y etiquetarlos como prensa burguesa, como prensa retardataria, como usted lo quiere enlatar, es una visión. Pero enlatar al otro en una ubicación, vuelta nos pone en el estado de maniqueísmo, en esa cuestión de blanco-negro. Hay que ser sinceros, la comunicación solo es un espacio, son lugares que se crean, los medios de comunicación son lugares, herramientas donde se crean espacios para difundir pensamientos distintos y diversos, formas de goce distintos y diversos. El poder ser tolerante radica en poder observar desde lo distinto al otro en su forma de goce, en su forma de realizarse frente a la vida. Pero entonces solamente hay que asumirlo como tal. Y también comunicar. Y no engañarse. Okay. Vamos ahora con Hernán Reyes y cerramos este bloque y venimos ya ahí con el espacio y el debate. Quizá dos ideas adicionales. Primero, hay medios y medios. Hay medios de comunicación que efectivamente tienen una deuda pendiente enorme con la ciudadanía, porque en realidad han tomado como materia prima para hacer noticias o para construir rating los fenómenos de la sociedad, pero han dejado atrás hace mucho rato el papel que tuvieron siglos atrás como elementos determinantes a través de la deliberación pública de lo que significaba la discusión política de los temas de interés nacional. Y por el otro lado, dentro de esos medios y medios que hay medios que efectivamente han adoptado un papel político claramente favorable a un modelo de desarrollo que en el país ha llevado hacia la pobreza y la desinstitucionalización. Creo que esos medios están ahora, muchos de ellos, defendiéndose frente a un proyecto que de alguna manera y en algunos casos está intentando modificar ese. Gracias, Hernán Reyes. Señores, vamos a otra pausa. Y quizás solo como globofón del espacio decirlo de Galeano. Se invirtió a Maquiavelo. Ya no se necesita que el fin justifique los medios, sino que los medios justifican todos los fines. Con tal que los medios no lleguen a su fin. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, en este bloque no tenemos reportaje, comienzo con Ramón Sonny-Holzer. Ramón, tú viste que tus emisoras están en manos de tus hijos y en el corte dijiste, es que a mí no me gusta tapar los espacios y peor tapar los espacios de mis hijos, pero con liderazgos fuertes o caudillos, ¿no se tapan espacios? Definitivamente, una de las cosas que sucedió en la muerte del proceso del Partido Social Cristiano es como le dije alguna vez a Cintia Vitieri, tú eres la nieta que no heredará ningún poder. Se lo dije personalmente. ¿Por qué? Porque el liderazgo del presidente Febres Cordero no supo evolucionar en el tiempo. Mató 2 generaciones.
y por ende en este momento no tiene sucesión, tiene sucesiones muy tibias, emotivas. Ese es básicamente el punto. Uno tiene que abrir espacios, ¿sí?, para que aparezca primero lo sólido, el hielo, se derrita, luego se haga gota, se vuelva líquido, y luego el mismo sol lo lleve de nuevo a esa aparente muerte que se transforma en lo nebuloso, en el pensamiento. Cada hombre tiene un fase y hay que respetarlo. Si el hombre no logra esos procesos, no hay evolución social. Ahora, pero de acuerdo y siguiendo la línea de pensamiento de Ramón Hernán, ¿eso significaría entonces que aquí los proyectos políticos al amparo de esas características no son duraderos? Tienen ciclo de vida cortos. Habría que ver, resulta muy difícil las variaciones en la política latinoamericana, no solo en el caso del Ecuador. Estas últimas décadas son muy marcadas. Lo que sí quisiera yo mencionar es que a nivel de institucionalidad el país tiene mucho camino que recuperar todavía. Creo que de eso nos olvidamos ciertos momentos. Por eso decía yo antes, a veces nos quedamos en la superficialidad de los problemas, nos quedamos en el tema de las formas, guardar las formas, y no vemos las contradicciones y los conflictos de fondo. La pregunta, siguiendo el razonamiento que se hacía, es cómo los medios de comunicación pagan la deuda pendiente, cómo abren espacios, cómo finalmente entienden lo que está plasmado en la Constitución. Vivimos un país diverso, pero al mismo tiempo somos una unidad. Vivimos un país donde lo importante es crear diálogo entre culturas de todo tipo. ¿Cómo posibilitar que los medios de comunicación realmente permitan una mayor circulación de contenidos, mucho más pluralista, mucho más múltiple, mucho más diversa? Yo creo que esa es una pregunta que debemos hacernos y que en parte se responde a partir de lo que está en la ley, en el proyecto de ley de comunicación. Creo que es necesario promover una mucha mayor circulación de contenidos, de opiniones, de voces, de miradas, que es precisamente lo que falta en los medios. Pero ante estas intervenciones, Galo Mora, una vez ido Rafael Correa de la plataforma político-electoral, ¿estamos hablando que este proyecto tiene una crónica de una muerte anunciada sacando a Correa? Bueno, García Márquez no nos ha dado esos veredictos, esas sentencias, pero hay algo que recuperar. No son ciclos de vida corta. Los avances y las conquistas de la humanidad se expresan a través de la continuidad, como diría Neruda, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Nosotros, alguien me preguntaba en 1986, precisamente el secretario particular de Alan García, entonces presidente del Perú, ¿a qué se debe que no tuvieron desde finales de los 20 una explosión popular tan grande como la que existió en dos vecinos tan grandes como Colombia y Perú? Y hablábamos de las conquistas, y teníamos entonces que remitirnos a que muchísimas de aquellas conquistas por las que se luchaba en Colombia y en el Perú ya habían sido acreditadas a la vida civil constitucional del Ecuador a través de los gobiernos de Alfaro. De la misma manera, hoy podemos observar, por ejemplo, la intervención en la educación. Es determinante para el mañana y podremos observar a profundidad que lo que se hace hoy, incluso con ciertos costos electorales, podría pensarse, en términos de revisar lo que significa la educación superior en el Ecuador. Pero una continuidad tiene continuidad no es en la historia. Tiempo. No, tiene continuidad en la historia. Cuando Zoila Ugarte enfrentaba a Alfaro, ¿por qué se dio el enfrentamiento Zoila Ugarte de Landívar versus el gobierno de Alfaro? Porque la mujer ya había sido incorporada a la vida civil, política y económica a través de Matilde Huerta Centeno en 1895, una mujer de Charapotó, la primera en trabajar para el Estado ecuatoriano, porque Alfaro lo logró. Y hago el parangón, guardando las dimensiones, sin sobreestimar la naturaleza de a quien considero evidentemente el líder de este tiempo en nuestra patria y de América Latina también, porque se establecen conquistas fundamentales que no conllevan la vida corta de la que se mencionaba. No hay ciclo de vida corta cuando hay conquistas laborales, sociales y humanas de tal profundidad que son irreversibles. Hernán Reyes hablaba de que el Ecuador está viviendo momentos de cambio, pero es que los momentos de cambios que se pueden vivir, el tema es hacia dónde nos lleva esa dirección, y dos, si son positivos, ¿puede existir esa continuidad de la que habla Galo Mora? Depende de la capacidad que tengamos para crear cultura de estructura. Si no hay cultura de estructura en todos los actores, sea la derecha, la que se llama derecha, se llama izquierda, se llama liberalismo, se llama, de sus actores, todo eso que parece fecundo un rato, muere.
Pero esa cultura que tú te refieres, por lo general aquí se ha entendido como cultura de base electoral, no cultura de pensamiento, cultura ideológica. Permíteme hacer en esto de los fluidos de contenidos, que señalaba el sociólogo Reyes, que es fundamental analizarlo. Cuando tú tienes que ver la ley, y la ves la ley, por ejemplo, generaliza. Y cuando había que diferenciar radios deportivas, radios musicales, radios culturales y radios que hacen comunicación política y noticiosa, que tienen que entrar de un marco de regulación, pero la generaliza. Entonces, por ejemplo, le pongo aquí, hay empresarios que tienen el negocio de poner música, pero que tienen a lo mejor una panadería, se les prohibió que puedan tener otro negocio que no sea la comunicación. Yo sí creo en una especie de sacerdocio en la comunicación. Pues el Estado y también la función del Estado dentro de la comunicación tiene que ser limitada. ¿Tú crees en el mundo ideal? ¿Tú crees en el paraíso? No en el mundo ideal, pero no en el mundo ideal, sino que hay ciertos actores con demasiado poder que tienen que ser regulados. Pero cada partido tiene que tener órganos de difusión. Por lo menos si existiera una estructura de partido como hay en naciones donde la política activa, los comunistas tienen periódico, los eurocomunistas tienen su periódico, los socialdemócratas su periódico. Y que es legítimo, pero es que es absolutamente legítimo. Y no se puede condenar a esas personas a que sus contenidos sean liberales. No se los puede hacer. Y en ese punto, ¿me permites ir donde Hernán Reyes? Pero lógico. ¿Y qué tratamiento tendrían que tener ahí los medios incautados y los medios públicos? Porque si estamos hablando que es legítimo que las ideologías tengan sus medios, el medio público no podría ser gubernamental por el concepto de medio público. Pero, ¿cuál sería el tratamiento? Porque ahí hay una línea muy fina, Hernán Reyes. Absolutamente, es un tema bien complejo, porque en realidad los medios incautados han venido operando casi en el limbo, es decir, están en su línea editorial muchas veces cercanos al gobierno, es evidente que están más cercanos a una línea oficialista de pensamiento, pero al mismo tiempo no son medios gubernamentales ni tampoco son medios públicos. Y aquí, para curarme en salud, cuando hablamos de medios tenemos que también hacer excepciones de ciertos programas que hay en la televisión y medios incautados. Ah, sí, por supuesto. Me quería referir a eso. Cuando hablamos de una mayor circulación de contenidos y una mayor riqueza de contenidos, yo a veces pienso cómo en medios incautados, para preservar el valor empresarial de esos medios, se permiten programas que son parte de la telebasura. Eso a mí me parece grave, es decir, que por un lado políticamente estén encausados más cercano a la línea de cambio, a la línea de pensamiento oficial, y por el otro lado se preserven quizá lo peor de la programación, aquello que precisamente va a ser objeto de regulación por parte de la ley de comunicación. Ahora, se critica mucho el nivel de intolerancia, pero resulta que Velasco Ibarra fue electo 5 veces presidente, resulta que León Febres Cordero, en la ciudad de Guayaquil y en algunos sectores del país, es un hombre todavía con una alta recordación positiva, y que Rafael Correa ha ganado ¿cuántas elecciones? 8. 8 elecciones. El pueblo sigue votando por liderazgos fuertes, Ramón Sonejón. Bueno, la cultura de América Latina se ha debatido entre principios de mecenas y mesías, es decir, de aquellos que van como el presidente de Panamá con un historial de rico, triunfador, que puede resolver los problemas, y los mesías que han emergido en América Latina. Y que reparte asilos, además. Que puede, bueno, está en su legitimidad de derecho absoluto frente a una consideración que un Estado soberano como Panamá puede tener. Solo fue un comentario. Bueno, el comentario vale acotarlo porque es importante respetar la soberanía de una nación y la decisión de un hombre inteligente como el presidente de Panamá, que debe haber sido recurrido en ese tema. Y ahí hay algo fundamental, que es considerar siempre al otro, ¿sí? Siempre al otro, en la consideración del otro que no está existiendo. Mira, un aspecto es el sujeto que no tolera la crítica, la que inclusive la llega a interpretar como injuria, porque pasa por eso que no hay capacidad de desimbolizar. ¿Quién tiene capacidad de ¿cómo se llama?, de descodificar el símbolo ajeno? Puede asumir el discurso del otro, como dice la psicóloga Elena Esper. Si no puedes asimilar el discurso al otro, vas a estar en confrontación continua. Mira cómo ha fluido esto, porque estamos en capacidad de aceptarnos en el diálogo, pero en divergencia. Ahora, pero eso me lleva eso me lleva a la siguiente inquietud, Galo Mora, es estos niveles de carácter, o estas características de liderazgos fuertes, radicales, autoritarios, y que el pueblo los escoge y les gusta además, porque ya viene, porque los medios y los políticos
con estos niveles que algunos llaman intolerancia, son consecuencia de la sociedad, que lo sigue escogiendo. Ahora, pero esos estilos no nos llegan a riesgo de excluir otros pensamientos y a niveles de violencia. Primero, no creo que haya una trilogía que pueda establecerse a través de Velasco Ibarra, Febres Cordero y Rafael Correa. Es decir, no es una tendencia del pueblo ecuatoriano a escogerlos porque son así. Y me niego a pensar que esa trilogía la cierre Rafael Correa porque ideológica y políticamente es absolutamente antagónico a sus dos predecesores, por lo menos para llamarlo así. Creo finalmente... Pero solo una precisión, sí. No estábamos hablando ideológicamente, sino de características, ¿no? Sí, pero por eso mismo me niego a pensar que en esa trilogía pueda establecerse como si fuesen parte de una esencia similar. Creo que hay diferencias ideológicas profundas. En los 12 años de gobierno del doctor Velasco, no creo que haya, y no lo podemos tener palpablemente, transformaciones fundamentales sobre las matrices del poder. Por el contrario, de los gabinetes del doctor Velasco se engendró el Partido Social Cristiano, con el doctor Ponce a la cabeza. Y de ahí salieron el abogado Jaime Nebot, Velasco y Valdano Raffo y todo. El nutriente del Partido Social Cristiano se originó en los gabinetes del doctor Velasco. Ahí no hay cambio de la matriz. En el gobierno del ingeniero Febres Cordero, obviamente no hubo cambio de matriz política de las relaciones del poder, digo, porque esa continuidad se estableció a través de esos grupos de poder, de presión y de expresión que manejaron el país. Ahora la matriz es absolutamente distinta y el problema fundamental reside allí, no es en el espíritu de confrontación o en el liderazgo demasiado fuerte, no, es en el cambio de las matrices del poder en el que un sector dominante, ese sector antiguo dominante, independientemente de que sea neoliberal o neoconservador, ha perdido la opción de seguir mandando en el país. Ahora, pero esos estilos no terminan siendo excluyentes. Rafael Correa venía diciendo desde la campaña del 2006, la primera campaña del 2006, es que tenemos que cambiar esta relación de poder. Lo que está diciendo en este momento Galo Mora. Pero ya existe ese cambio en la relación del poder, porque él hablaba, una vez que cambiemos la relación del poder, nos podemos sentar a hablar, lo que cual significaría es los vuelvo a incluir. ¿Está pasando eso? Bueno, primero, no creo que ha cambiado todavía la relación de poder. A mí me parece que están intactos muchos de los núcleos de poder en este país y de poder económico en este país. Creo que inclusive estos 5 años de Revolución Ciudadana, en algunos casos han fortalecido, no creo que ese haya sido el objetivo ni la intención, han fortalecido a ciertos grupos económicos, en algunos casos han emergido nuevos grupos económicos de poder por toda la cantidad de inversión estatal, por toda la cantidad de recursos que el Estado inclusive ha obtenido externamente, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, resulta interesante cuando hablamos de continuidad, esta idea de que hay quienes dicen que aquellos que acceden al poder están siempre tentados a intentar controlarlo todo. Es decir, el poder político requiere precisamente la posibilidad de que no se desordene lo que ellos están intentando construir. Y quizá ese puede ser un miedo y un fantasma que acosa a muchos de los gobernantes latinoamericanos, quizá a todos. El sujeto que no tolera la crítica quizá es el sino del poder, quizá es la marca de aquellos que llegan al poder. Y esto tiene mucho que ver también con otro hecho. Me preguntabas antes, ¿habrá continuidad en este proyecto político? Yo digo, depende. Y depende si es que se va enfatizando el tipo de liderazgo fuerte, más de corte personalista, muy fuertemente atado a la figura de Rafael Correa, con todos sus méritos y con todos sus defectos, que los conocemos, o va a empezar a emerger un proyecto colectivo. Los proyectos colectivos yo creo que tienen más capacidad de durar en el tiempo. Bueno, y con ese pensamiento, el tiempo sí es un dictador. Hemos terminado el programa el día de hoy. Gracias, Hernán Reyes. Gracias, Ramón Solnejón. Gracias, Galo Mora, por haber asistido a Pulso Político, debatir con altura, con respeto, a pesar de discrepancias en muchos casos. Amigos televidentes, un fuerte abrazo. Los esperamos el próximo domingo.